vámonos con la primer jugada. Enloquece la multitud con el Sistema Nacional de Salud que ni Dinamarca lo tiene. ¿Por qué puse eso ahí? Suelta la jugada, Orlando. Mira, se prepara la Secretaría de Salud y sale un batazo por el jardín izquierdo que pues, se fue. Oye, no se oye el audio, Orlando. Sí se oye que hay audio ahí. Ah, bueno, mira, ahí está la multitud enloquecida por ese jonronazo que pegó mi presidente con un sistema de salud que ni Obama lo tiene, ni Dinamarca lo tiene, Ricardo. Pues eso desearíamos, ¿no? Exactamente, Dinamarca se ve cortita enfrente de México, que pues tiene un sistema inigualable, que es lo que hemos escuchado últimamente por parte del presidente López Obrador, del secretario de Salud que estuvo hace una semana más o menos, y que creo por allá por el sur del estado, no sé si en Obregón o en Navojoa, dio a entender que pues, estábamos en las grandes ligas. Mira, yo creo que para hablar de este tema tendríamos que hacer un análisis profundo de dónde venimos, ¿sí? Para saber a dónde podemos ir, ¿no? Y en este caso yo te diría que durante la fase pues, del priismo, ¿sí? Cuando era todavía fue un sistema en el cual se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia, ¿no? Entonces se crearon hospitales, y tenían un modelo donde precisamente eran los dueños de los bats y de las pelotas, o sea, eran dueños de las ambulancias, de los equipos, del personal, de los edificios de los hospitales, etcétera, etcétera. Pues bien, y hacían válido el artículo 4 constitucional, donde al final de cuentas todas las personas eran atendidas en los hospitales generales, o sea, no se les negaba el servicio, fuera lo que se fuera, aunque fuera un menesteroso que había sido atropellado en la calle, llegaba, se hospitalizaba y se atendía. Estamos hablando de qué década, 50, Estamos hablando antes 60, del 2000, no, antes del 2000 todavía. 90, 80. 90, del 2000 hasta el 2000. ¿Por qué? Porque Hasta el 2003, si mal no recuerdo la fecha, es cuando entra el nuevo modelo, pero un modelo que ya fue planificado, que poco a poco el esquema, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos de la maestría y del doctorado, ¿saben lo que significaba la A? La A de asistencia, Secretaría ¿no? de Salubridad y Asistencia. ¿Qué significaba esa A? Pues atendían a todos, es lo que significaba la A. Era asistencia. ¿Y de dónde sacaban esos recursos? De la lotería, ¿no? De la Lotería Nacional para la Asistencia Para Pública. la asistencia pública. Pronósticos deportivos para la asistencia pública. Entonces, Era el destino del recurso. De ahí, pues, o sea, estaba el ISSSTE, para hablar de cómo es el sistema, pues estaba el ISSSTE, el Seguro Social, y la propia Secretaría de Salud, que a final de cuentas son sistemas internos con diferentes participaciones, ¿no? O sea, el ISSSTE, está el trabajador, está el gobierno y como empleado y como patrón, y el otro, pues cada quien pone sus cuotas, ¿no? Es correcto. El Seguro Social, está el empresario, está el trabajador y está el gobierno. El gobierno, ¿sí? Y entonces de ahí toma las decisiones. Y es un formato de seguro. Y son formatos distintos. Habría que ver desde los orígenes de cómo se da esa seguridad social. Es correcto. Y sin embargo, hay otras que son los hospitales que dependen de dependencias oficiales, como los hospitales militares que dependen de la CDN en que forma son directa. los mejor equipados hoy por hoy. Y los hospitales que dependen de Pemex, ¿sí? Y los hospitales o los sistemas estatales de salud que atienden a la burocracia estatal. Y hay un 4% que es atendido por el sistema privado. Hospitales como los privados. Diputados, los senadores, los funcionarios No, pues públicos. en teoría atienden a la élite. Digo, los que pueden pagar, pues, Claro. la élite. Entonces, entendiendo qué es el sistema o de dónde venimos, pues, como sistema, es importante esto. ¿Por qué? Porque en esa época empezó a modificar, antes del 2000, los sistemas de cómo ir financiando. O sea, se dieron cuenta ellos de que comprar los equipos, y eso es muy importante entenderlo, comprar los equipos era en una época en que las tecnologías están cambiando a pasos agigantados. O sea, en menos de 8 años tienen ya tecnologías obsoletas, ¿no? Entonces toman la decisión, creo que muy afortunada,
en hacer una especie de compra de servicios integrales que le llaman ellos, donde las ambulancias, todos los equipos médicos, los equipos de laboratorio, la distribución de las farmacias, todo eso es privatizado, podríamos decir, o sea, ¿sí? Se le da a empresas privadas para que presten esos servicios. Y eso se acentúa más cuando se crea el famoso Seguro Popular, que yo vuelvo a decir, igual que en eso sí coincido con mi presidente, ¿no? O sea, ni era seguro ni era popular. ¿Por qué? Porque ni era seguro porque no te daba todas las coberturas, por eso dejaba de ser popular, ¿sí? O sea, tú querías entrar después del 2003, querías entrar tú aquí, tenías que, tú como Juan Pérez de la calle, tenías que ir a pagar tu cuota del Seguro Popular para que te atendieran. Y te atendían siempre y cuando estuvieran dentro de los parámetros que el seguro decía. La justificación para esa transformación de algo que era para el público se dio en el crecimiento poblacional, en la explosión demográfica que tuvimos. Yo creo que se estaba dando en función de una transición hacia otro tipo de servicios. Una privatización Una incipiente. privatización de lo que es el negocio, podríamos decir, de la medicina, que es el segundo nivel. Por eso nacen y empiezan a proliferar hospitales privados a nivel nacional, o sea, el Hospital Ángeles, empiezan a haber cadenas, que empiezan a proliferar en todo el país. ¿Por qué? Porque tenían la posible garantía de que cuando se diera la universalización de los servicios, a nivel de servicios privados, ellos se iban a encargar de la subrogación de todos los servicios, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y aquí, hasta ese momento, creo que el presidente tenía razón en lo que como estaba observando. Tenía otro problema, ¿cuál es? Que todos los servicios estos estaban, ahorita, por ejemplo, ahorita, te vas tú al ISSSTE, por ejemplo, que tú y yo conocemos. Bueno, pues no es el dueño del ISSSTE ni de sus ambulancias. O sea, es dueño de los edificios viejos, por cierto, la mayoría ya, y es dueño de todos sus empleados, nada más. O sea, dueño en el aspecto de que paga la nómina, pues, ¿sí? Pero de ahí en fuera, todos los demás son servicios integrales, que el propio gobierno actual ha tenido que seguir pagándolos. ¿Por qué? Porque no existe. Ahora, ¿qué pasó cuando llega el gobierno actual, el gobierno de la Cuarta Transformación? Una de las grandes aciertos que hubo en los gobiernos anteriores fue la descentralización. ¿Qué significaba esto? Bueno, que es cierto, te descentralizaban los problemas, no las soluciones, pero al fin y al cabo era una descentralización. Sigue a nivel local, dependiendo de los presupuestos centrales. Entonces, a nivel local tú tomabas decisiones que eran importantes y que en un momento resolvían los problemas en corto, ¿no? Una descentralización administrativa, netamente, pues. Llega el actual gobierno y lo primero que plantea el presidente es, de nuevo, centralizarlos. Luego plantea que en 2 años iba a comprarse todo el equipo médico, el equipamiento de hospitales, en un plazo no menor, o sea, para el año 2020 iban a estar equipados y modernizados todos los hospitales del país. De ese nivel fue el reto. La intención. No, la intención, porque de ahí, no, porque lo plasmó en un plan nacional. Sí, que quedó en meras intenciones. En el Plan Nacional de Salud, así quedó. ¿Sí? Entonces se iba a centralizar, es decir, a partir de ese entonces debió de haberse nombrado un delegado de la Secretaría de Salud aquí. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si mal no recuerdo, manejan más del 70-80% del presupuesto de salud del Estado, lo maneja la Federación. Y el secretario de Salud sería prácticamente un mero adorno, ¿no? Es correcto. Mientras no tengas presupuesto, sigue centralizado. O sea, hasta ahí estamos bien. Ajá. ¿Sí? ¿Dónde estuvo o dónde está el gran problema? El gran planteamiento del presidente es, artículo 4 constitucional, tú mexicano tienes derecho a tener la salud, sin necesidad de que andes buscándole. O sea, tengas cobertura médica o no la tengas, yo te la doy automáticamente por el solo hecho de ser mexicano. Ok, hasta ahí estamos bien. Se crea el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, que fue ampliamente rebasado. ¿Sí? Empezó cojo, en lugar de tener los 3 niveles de atención, empezó con 1, con el primer nivel. Totalmente, ponle que eso y dijeron que por 1 año, ¿no? Ponle que eso hubiera sido el inicio, ¿sí? Pero la realidad es que les quedó muy grande
el chaleco, pues, o sea, la realidad es que no salió ni con reglas de operación, no salió cómo iban a trabajarlo, cómo iba a ser la estructura. A mí me tocó platicar personalmente con uno de los ideólogos, podríamos decir, del INSABI, y el doctor es un odontólogo cubano, y me dice, bueno, nosotros tenemos la propuesta, ustedes son los que tienen la solución de cómo lo van a Nos hacer. dicen que tu micro tiene bajo volumen, Orlando. Nomás checa ahí el Y entonces te digo, Ricardo. de ese nivel, pues es el acuerdo que, o sea, la plática que tuvimos con él, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pasó un año, no salían las reglas de operación, pasaron 2 años y se fue cayendo. O sea, lamentablemente llegó un momento en que el presidente tuvo que tomar una decisión, la decisión de igual a las carreras y sin una planeación y sin nada. ¿Cómo ¿sí? nació el seguro Voltea, del INSABI? sí, voltea y le da la responsabilidad porque le había demostrado, o le ha demostrado hasta ahorita el director nacional del IMSS, Zoe Zoe Robledo. Robledo, la capacidad que tiene él en lo personal para ser resolutivo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te lo encargo. Y a partir del día siguiente ya era IMSS, INSABI. Y para quedar igual, porque se notó desde los primeros meses de operación del INSABI que, es más, desde la presentación del INSABI, que la intención no era cumplir con los ofrecimientos de mejorar los servicios y universalizarlos. Definitivamente excluyeron a una gran parte fíjate, de los tiene que beneficiarios. tiene que ver mucho con la visión del que está al frente, ¿no? En este caso, el INSABI, pues pone al frente un antropólogo, o sea, ¿qué sabe de medicina? ¿Qué sabe de salud? Pero Honestamente. 90% leal, eso sí. Por eso, entonces te digo, la visión, ¿qué es lo que pasa? Muy bueno, o sea, mi respeto para el maestro Ferrer, muy bueno, porque sabe organizar, sabe manejar, pero no tenía muy clara la idea de qué es exactamente lo que pretendía el sector salud. Hace como, no sé, unas semanas, oye, por cierto, aquí nos saluda nuestro buen amigo Ismael Valdés. Rápidamente, mira, Julio César Espinosa Castro, saludos a ambos desde la Perla Sí, Tapatía. mi carnal. Tu hermano, sí, Zuleri Suárez, Lemus, saludos a ambos. El micrófono del doctor tiene bajo volumen, ya se arregló eso. Ya. Luego dice también que eres un excelente maestro, doctor. Gracias, Mis gracias. respetos, dice Zuleri, y yo también te respeto mucho. Y aquí Mayel Valdés, saludos y un fuerte abrazo, amigos David y doctor Espinosa. Un tipazo, Mi diputado. Mayel, mi gran amigo Mayel, un abrazote. Igualmente. Bueno, saludos. volviendo con el director de INSABI, ¿no? INSABI, sí, el maestro Ferrer, Juan Ferrer. Juan Antonio Ferrer. Hace unas semanas compareció ante el Senado, hizo algunas presunciones de efectividad y me tomé aquí la libertad de segmentar parte de su discurso. Y me gustaría que lo oyéramos y lo fuéramos comentando de uno por uno. Empezamos con Juan Ferrer, Orlando. Hay gente que señalan que antes había un gran sistema, que me lo enseñen. ¿Dónde está? Eso es falso. Nunca hubo para la compra de medicamentos, nunca hubo una plataforma digital. Si bien es cierto, con los de antes sí oíamos hablar de escasez de medicamentos, de falta de ¿cómo le llaman? Claves en las farmacias de los hospitales, de las clínicas. Nunca fue tan grave como ahora. Es que mira, yo creo que es falso lo que le informaron al maestro, ¿no? O sea, sí había un sistema deficiente, sí es cierto. Pero, por ejemplo, nomás, yo creo que eso se acuerdan muchos, y tú en lo particular como derechohabiente veíste, hubo una crisis que se le hizo a Peña Nieto muy fuerte, precisamente de medicamentos. Que se resolvió rápido. ¿Qué fue lo que se hizo? O se creó una empresa, o le entró al quito una empresa, que a mí me sorprendía porque realmente era muy buen servicio que se creó a partir de ahí. Era un servicio que el jueves nosotros ya sabíamos anticipadamente qué es lo que no nos iba a llegar el próximo lunes. ¿Por qué? Porque todos los lunes llegaba el camión con todas las piezas, las claves que necesitaba tu hospital para funcionar esa semana. Y ahí está la clave. Llegaban.
Llegaban. El siguiente, Orlando. Por ejemplo, había deficiencias, pero porque no había en el mercado el medicamento. Y eso lo subsanabas tú comprando a nivel local. ¿Sí? Sí, las subrogaciones. Más caro, pero sí lo compraban a nivel naturalmente. local. La que sigue, Orlando. Se creó con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Salud, de Función Pública, esa plataforma que usan todas las instituciones. Pues yo creo que sí, o sea, había una estructura y había una infraestructura para manejar y había manuales de operación, manuales de organización, o sea, había todo para cómo manejar. Una plataforma no digital. Y pero sí había plataforma porque se hacían también compras consolidadas. Pues él No dice en ahí el que no nivel, es existía. lo que te digo, que tiene mala Está mal información. informado, sí, Estaba mal tiene otros informado. datos. Claro, si yo te digo que tú me pides, es lo que te digo, o sea, si tú llegas de afuera, no eres ni siquiera médico, ni tienes nada que ver con el sector salud, y llegas, tienes que depender de la información que te den terceros, ¿sí? Y entonces tú no sabes, o sea, si te dicen, oiga, no hay, pues no hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que te está informando también llegó de afuera y ni Te lo siquiera acepto conocía. cuando recibes, pero Así eso fue es. 4 años después. Porque, bueno, pero porque siguen encapsulados. Ajá, fíjate, Siguen que encapsulados. Todavía más grave. La que sigue, Orlando. Por eso yo señalé aquí, hemos surtido el 98%. Si alguna institución no solicitó algún medicamento y lo requiere, tenemos instrucción del secretario Alcocer de adquirir ese medicamento. Poncio Ferrer. Mira, yo te digo, y en lo particular me tocó vivir parte de esas decisiones, ¿no? Y la realidad es que al final de cuentas, un ejemplo, pues la aspirina te costaba, por decirte algo, dentro de las compras consolidadas, centralizadas, un ejemplo así, ¿no? Haz de cuenta que te costaba $1 la caja. Y aún, entonces, cuando no llegaba un medicamento, es efectivamente, oye, no les va a 15 llegar la pesos aspirina, mínimo. pero ahí les va $1 para que compren, o sea, ¿cuántos quieren? 100 pesos, ahí ¿Vale está. un peso? Sí, entonces tú ibas comprabas aquí con los proveedores locales y te decía, espérate, cada caja te va a costar barata, 40 pesos por decirte algo, ¿no? Bueno, yo Entonces, te dije 15. ¿Para qué te servía? Es lo que le pasa a los ingenieros eso- con las estimaciones. Por eso es que quedan precisamente en desabasto, ¿sí? Por eso no Totalmente, se pues, compra. no alcanza ¿sí? la lana. Así es. Mira, nos saluda Pati Medina. Pati Medina, ¿será la Pati Medina funcionaria de Cedesón? Bueno, saludos, Pati. Saludos. Si eres o no eres, igual, ¿no? O sea, Pati Medina. Zuleri dice, así es, quedó documentado en un plan nacional de salud. Así es. Nos queda una más del maestro Ferrer, Orlando. Suéltala. Hay veces las empresas, los laboratorios en México no lo tienen y salimos al mundo a buscarlo. Pero estamos pendientes de todo. Ayúdennos ustedes, háganos saber en dónde falta medicamento y yo les aseguro que ahí vamos a estar. Los senadores hacen los levantamientos en los hospitales de los faltantes. No, Él está no, pidiendo ayuda a los sí, senadores. pero sí reciben ellos a veces los grandes La gestión, problemas ¿no? a través de la CTM, Sí, en fin. sí. Pero sí hay una realidad, o sea, la realidad es que también hay listas que a veces se llenan nada más por protocolos, pues, ¿no? Y cuando viven la carencia, la falla, son directivos que a veces no se meten en la operación real del hospital. Y hasta que les hace crisis es cuando entonces ya buscan a ver cómo solucionar el problema. Y en eso tiene razón el maestro Ferrer, pues de que hay veces que se enviaban listados que si alguien no estaba atento a revisar y a cribar que realmente fuera información real, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, tener al 100% de los medicamentos de utilización en verano cuando estamos en otoño e en invierno y los medicamentos que yo requiero para otoño e invierno lo tengo en escasez? Entonces, miento con la estadística. Digo, ¿sabes qué? Tengo un 97, 98% de surtimiento en claves. Sí, pero ese 3% es lo que se da de batalla todos los días. Entonces, se puede mentir, sí, con la estadística, pero además es cierto. Pero O sea, la realidad el te dice surtimiento lo era contrario, pues. el 97%, puede ser, suponiendo Puede ser. sin conceder, pues, ¿no? Pero puede ser, pero el 3% de esas claves que faltaban eran las de todos los días, las de batalla de sacar todos los días. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso sucede. O sea, en verano tú tienes todos los medicamentos de invierno prácticamente ahí disponibles. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero no tienes capacidad de responder a la necesidad Efectivamente. de mayor demanda.
Bueno, por otro lado, tengo entendido que el día de ayer Lili Téllez estuvo también en una nueva reunión en el Senado hablando acerca del sistema de salud. De salud, ajá. Fue pues muy comentada, salió con mucha fuerza esta opinión de Lili Téllez y me pareció buena idea que contrastáramos lo que Lili ahí Ahí dijo, señala. ajá. Empecemos, Orlando. Gracias. Al sector salud le bajaron el presupuesto en un 10%. Esto fue del 2022 al 2023. Morena al sector salud le bajó un 10% al presupuesto, le quitaron casi 19,000 millones de pesos. Ustedes deben muchas explicaciones. Consideren que los mexicanos no los ven ahí sentados en cómodos sillones. En realidad a ustedes se les ve hoy aquí sentados en banquillos de acusados. Fuertes declaraciones, pero efectivamente, tú lo decías ahorita. Mira, hay una realidad, o sea, si nos vamos a la OCDE y vemos la asignación del Producto Interno Bruto hacia el presupuesto en salud, somos de los países pues más con presupuesto más bajo del mundo, ¿no? Sobre todo los que pertenecen a la OCDE. Y si a ese presupuesto escuálido, raquítico, se le quita todavía un 10%, sí fue cierto. Pues ya prácticamente lo estás matando de Ahora, inanición. sí, o sea, prácticamente, haz de cuenta que existió COVID, pero ya no existió nada más. Y fíjate Sí. qué irresponsabilidad de quienes diseñan los presupuestos, porque hemos visto cómo han cargado con millones y millones para la defensa nacional, para los programas estratégicos del presidente, etcétera, y cómo las esenciales funciones del gobierno, como es salud y educación, se ven afectadas, se ven Totalmente. golpeadas. Si para eso estamos contribuyendo, seguridad, educación y salud son las principales, son las más importantes. No les puedes quitar. Estás incumpliendo con el mandato de la sociedad, que a través de un contrato social te dice, oye, te tengo para que me administres esto, para que funcione bien. Sí, pero hay dos bocas que parecen cuatro ahora. Parecen 500 y traen snorkel, son O sea, subacuáticas. si te vas, es cierto, los programas prioritarios que en teoría van a impulsar a nuestro presidente a la historia, pues no están funcionando y sí se convirtieron están impulsando a en la historia. grandes devoradores del presupuesto. Sí. Bien impulsadito que lo vean a la historia, pero no como él quisiera, yo creo. La que sigue, Orlando. Todo lo que han tocado en el sector salud lo han deteriorado. Y la obra estelar de la 4T es la falta de medicinas, que a la fecha continúa en todo el país. Ciertamente, yo conozco gente que son derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTESON, sí, no, el ISSSTESON también tiene que ver con ese abasto Pues consolidado, consolidado, ¿no? sí. Y también del ISSSTE. Y la constante es esa, no hay las claves, gente que tiene que salir a comprar medicamentos carísimos porque no existen, ya no hay subrogaciones y entonces pues, estamos más afectados por este tipo de decisiones. Vuelvo a decirte, mira, parece ser que México se reinventó a partir del 2018. ¿Qué significa eso? De que hubo cambio de secretarios, hubo cambio de subsecretarios, hubo cambio de directores generales, de directores de área, de jefes de departamento, ¿sí? Y nada más, pues llevaron, o sea, se llevaron a toda la gente. Antes había cambio, por ejemplo, del PRI al PAN, y fue tan astuto la administración panista que nada más llegó hasta mandos medios, pero no hasta La parte operativa. No, la parte operativa la dejaron intacta, ¿sí? Sí, lo vimos. Y ahora ¿qué pasó? los Ahora sectores. se corrió a todo mundo. O sea, de los que llevaban los programas, los que arrastraban el lápiz, los que conocían realmente cómo funcionaban muchos programas, los corrieron o los cambiaron de sitio, ¿no? Algo Y la así otra, como cuando el barco pirata aborda al barco mercante, matan a todos y se reparten la mercancía, ¿no? y aquí El botín. uno de los grandes problemas ha sido ese, ¿no? O sea, si te pones a analizar, tiene remedio, como tú dijiste ahorita al principio de la pregunta, que si el sistema de salud tiene remedio y puede ser
recuperado. Yo creo que sí se puede recuperar, pero tienen que estar gentes que realmente le sepan al sistema de salud. Que estoy de acuerdo, que ya no sea seguro popular, ¿sí? Pero que se recupere un sistema de salud donde lo bueno que ya se tenía se conserve y lo malo inmediatamente se actúe a resolver todo ese tipo de problemas. Aplicable a cualquier Está desde decisión de gobierno. está desde hace 3 años, cuando menos, la queja de los medicamentos, ¿sí? Y pasa el tiempo y a pesar de eso no se resuelve. ¿Cuándo ha habido cambios de funcionarios que están que tienen esa responsabilidad? Pero además se ha gastado más en la compra de los medicamentos, Totalmente, porque sí, por esa totalmente. impericia salió mucho más caro el caldo que las albóndigas. Y acuérdate que la impericia también es corrupción, Efectivamente, ¿sí? efectivamente. La que sigue, Orlando. Ahorran dinero ustedes de Morena a costa de la vida de los ciudadanos. El desorden administrativo de la Secretaría de Salud, INSABI, IMSS, ISSSTE y otras instituciones públicas ha aumentado todas las enfermedades que padecen los mexicanos. Ahorran dinero a costa de la salud de los mexicanos, dijo Lili Telles, y rápidamente me acordé yo de Raquel Buenrostro, que fue la encargada de modificar el sistema de compras de medicamentos con el resultado que tenemos ahorita. Así es. No, y además es cierto, o sea, también, por ejemplo, pregunta y analiza qué pasa, o sea, México avanzó y ha avanzado muchísimo en materia de incrementar la esperanza de vida del mexicano en función precisamente de los sistemas de prevención. Y vaya, el primer sistema de prevención en la infancia es la vacunación. Que también está Y por los suelos. vete a analizarlo en los sistemas, el sistema actual. Tú ve y pregunta en las instituciones cómo andamos de los surtimientos de vacunas. Sí, ¿Sí? Y escasez está el por todos fantasma lados. ahí paseándose de que regrese el sarampión, de que regrese la viruela, de aquellas enfermedades prevenibles por vacunación. Prácticamente erradicadas. Decretadas, prácticamente ya erradicadas. Son enfermedades que pueden estar tocando la puerta de regreso por falta de esos 4 años o 3 años de que son poblaciones que están, entre comillas, ahorita protegidas por la inmunidad de rebaño, pero que si llega otra vez a un brote, pues aguas, no sé cómo Una les vaya a ir. burbuja de futuro Así que es. puede llevarnos a épocas, bueno, ya Pues superadas. son generaciones, o sea, imagínate, son cuando menos 4 años de que ya van, que no se han recibido esas, o esquemas completos, no los tienen. La que sigue, Orlando. La cobertura de los servicios de salud es menor con el INSABI. La falta de atención médica pasó de 16.7% a 21.5%, tan solo en el primer año de sus operaciones. Una vergüenza total. Pues lo que habíamos comentado, o sea, el INSABI fue de un decreto y el gran problema no fue el decreto de INSABI, te digo, yo creo que si te pones a analizar la intención o la filosofía y la estrategia que teóricamente iba a manejar INSABI, pues es buena. El gran problema fue que de golpe y porrazo desaparecieron el Seguro Popular, paralizaron todos los programas que traía el Seguro Popular sin haber echado a andar los proyectos de programas de INSABI. Pues igual que el aeropuerto de la Ciudad de Es México, igual. ¿no? Que ¿sí? Entonces, pues ahí están las consecuencias. el ¿sí? Naim famoso. La que sigue, Orlando. Ustedes contratan a personas de Cuba que se dicen médicos, pero que no pueden acreditar oficialmente su especialidad. Dijo, contrataron a los famosos médicos especialistas que pasaron por la aduana del ejército, si es que eso se puede llamar aduana, donde no tienes que presentar ningún documento. Y entonces esos famosos médicos cubanos que no pasaron tampoco por el colegio médico, sí. que no tienen una certificación y que vaya, no se sabe ni quiénes son, ni siquiera podemos certificar que existen. Mira, y es una violación además a la Constitución, pues o sea, el artículo 5º constitucional dice claramente que todo médico extranjero que quiera ejercer en nuestro país tiene que ser validado por sus iguales.
¿Dónde está la emergencia Por ejemplo, de esos médicos Por especialistas, ejemplo, Ricardo? si yo quiero ir a ejercer a Estados Unidos, yo tengo que ir a presentarme primero ante los colegios de ginecólogos de allá, donde quiera ejercer, y pasar los filtros que ellos tengan para poder acreditarme. Dice el Damián Benítez, hablemos de lo bueno también. Por ejemplo, el aumento de vacaciones para los trabajadores, el cual se acaba de aprobar. Pues sí, Damián, pero estamos hablando de salud, mi querido amigo. Hablaremos de eso también. En su momento. Bueno, en síntesis, el sistema de salud nacional, y como bien dices tú, en consonancia con lo que decíamos en el título, ¿no? ¿Es un paciente grave? ¿Es un paciente estable? Pero ¿O está sano? que se pudiera, o sea, todavía recuperar. Pero ¿cuál es su condición si lo pones en términos médicos? Pues ¿Terapia yo te intensiva? podría decir que está en terapia intensiva en algunas partes o podríamos decir en terapia intermedia, pero con algunos órganos muy dañados, ¿sí? ¿Sí? Que es cuestión nada más precisamente de atender esos órganos dañados, ¿sí? Y retomar, o sea, el gobierno al final de cuentas, su proyecto de gobierno, de la atención, va directamente hacia la centralización. Y ese es el gran error ¿sí? que hemos tenido históricamente en todos los gobiernos, ¿no? De hecho, es otra vez regresar a los 70s, ¿no? A los 80s, donde el centralismo, sí, donde el centralismo era el sello de la casa, ¿no? Y no se movía nada si no estaba precisamente bajo la autorización central, ¿no? Sí, y el centralismo ya se sabe, ya se sabía, se comprobó hace mucho tiempo que No convierte funciona. Sí, al país en una especie de tortuga. así es. Bueno, vámonos con la siguiente jugada, mi querido Ricardo.